Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a desactivar o deshabilitar los comentarios en nuestros videos, ya sea en uno o varios videos publicados, como así también en los futuros videos que vayamos a publicar. Antes de comenzar, quiero decirles que tanto el título como la miniatura de este video van a cambiar dependiendo del año en el que estemos. Me refiero al año que se muestra en el título y en la miniatura. Eso es para que cuando la gente busque esta clase de videos dentro de unos años, puedan encontrar el mío, mi video. Bueno, solo quería aclarar eso. Ok, vamos a suponer que este video tiene comentarios muy feos, como ser insultos, acoso, etc. Y queremos ocultar esos comentarios y desactivarlos para que nadie pueda volver a comentar. Lo que vamos a hacer es entrar en YouTube Studio. Estamos en la página principal de YouTube, damos clic en nuestra foto de perfil y luego en YouTube Studio. Mientras se carga la página, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, ya estamos en YouTube Studio. Ahora entramos en videos, aquí. Buscamos el video, en mi caso es este. Marcamos esta casilla. Si queremos hacerlo con más videos, marcamos las otras casillas. Yo no lo haré. Ahora hacemos clic en editar. Bajamos y pulsamos en comentarios. Clic aquí y ahora en desactivar comentarios. O también puede que les aparezca inhabilitar comentarios. Clic. Pulsamos en actualizar videos, marcamos esto, actualizar videos, pero esperen, no se vayan, ahora vamos a ver cómo desactivar los comentarios en los futuros videos que vayamos a publicar, en el caso de que queramos hacerlo, obviamente. Pero primero comprobemos si se desactivaron los comentarios en el otro video. Recargamos la página. Y ahí está, quedaron desactivados. Y si queremos volver a activarlos, hacemos lo mismo, pero elegimos permitir todos los comentarios. Ahora bien, para que nadie pueda comentar en nuestros futuros videos, volvemos a YouTube Studio, o mejor dicho, seguimos en YouTube Studio, hacemos clic en configuración, nos vamos a valores predeterminados de subida, o también puede que les aparezca configuración predeterminada de carga, eso depende del idioma que tengan seleccionado. Si tienen español España o español Latinoamérica. Luego nos vamos a configuración avanzada. Damos clic en comentarios y elegimos desactivar comentarios. O como les dije anteriormente, también puede que les aparezca inhabilitar comentarios. Por último, clic en guardar. Yo no lo voy a hacer y listo. Antes de terminar quiero mandarle un saludo a ProPlay y recomendarles que visiten su canal. Y si les gustan sus videos, suscríbanse. Al mío también, No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.